4 semanas nos mudamos a Suecia. ¿Pero cómo llegamos aquí? Este video lo hago para explicar cómo es que llegué a este punto de la vida. Muchos amigos míos saben la historia, pero pues dado que acabo de abrir este canal para difundir pues temas de interés que me gustan, de estilo de vida, cómo será la vida en Suecia y tal, he decidido contar por aquí una historia pues relativamente breve de cómo llegamos aquí. Bueno, esta historia se remonta al año 2015, 11 años atrás, cuando tenía apenas 16 años. Un primo mío, Fernando Bugarini, me recomendó acercarme a Eduardo Andere, uno de los académicos más reconocidos en México sobre temas de educación. Y bueno, el punto es que me recomendó este libro. Es uno de los primeros libros de Eduardo, pues es muy breve, y se llama La Escuela Rota, Sistema y Política en contra del aprendizaje en México. Este fue un libro pues, de los primeros que leí en mi vida, y bueno, en este libro lo que discute Eduardo es qué es lo que explica el fracaso educativo que vive nuestro país, por qué la educación está tan rezagada y por qué hay países con un desempeño educativo tan alto. Aquí habla sobre pues, temas culturales, hace una breve historia sobre el sistema educativo mexicano. Yo encontré este libro muy inspirador, encontré también más preguntas que respuestas, obviamente. Un profundo interés por conocer qué es lo que explicaba digamos, las diferencias en desempeño educativo entre estudiantes de diferentes países. Leí ese libro, luego me acerqué a este otro. Bueno, creo que no se alcanza a ver por la luz, pero el título es ¿Cómo es el aprendizaje en escuelas de clase mundial? Este es el primer tomo de 2, en el que Eduardo va a muchos países y entrevista a profesores, directores, alumnos, alumnas, con una intención de descubrir qué es lo que está detrás del éxito de las y los estudiantes en estos países. Yo me di cuenta que quería vivir en carne propia estos sistemas educativos porque para mí siempre me resultaron ajenos, porque además mi experiencia en la preparatoria fue pobre en el sentido de que había un mal ambiente de aprendizajes, como diría Eduardo Andere. Pero bueno, estuve en la prepa, intenté irme de intercambio a Finlandia a través de una organización internacional que se dedicaba precisamente a eso. Pero como mi hermano estaba de intercambio en Estados Unidos, pues era un poco complicado para mi papá poder financiar una estadía en el extranjero para sus 2 hijos, ¿no? Entré a la universidad, intenté irme de intercambio, pero en sexto semestre, que era el semestre a partir del cual yo podía solicitar esta oportunidad, llegó el COVID, pues se cerraron las fronteras en todo el mundo y básicamente pues me quedé con las ganas de estudiar en Suecia o en Finlandia o en algún país nórdico. Y dije, bueno, pues ¿cómo le puedo hacer para irme a vivir y estudiar a Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca, ¿no? Y bueno, obviamente el paso pues un poco más evidente, aunque claramente puede no ser muy evidente para otras personas, pues era a través de estudios de posgrado. Yo desde que estaba en tercer semestre de la licenciatura, pues tenía muy claro que yo quería seguir estudiando. Soy pues bastante nerd, mis amigos lo saben. Y bueno, siento una curiosidad profunda por muchos temas y por muchas cosas. Entonces, digamos, yo no tenía un debate sobre si quería seguir estudiando, sino más bien dónde estudiar. Porque donde estudié la licenciatura había como mucha presión sobre estudiar en Estados Unidos. Para quienes no lo sepan, gran parte de la producción académica y gran parte de los avances teóricos que existen en la ciencia política se dieron principalmente en Estados Unidos. Pero yo no quería irme a estudiar a Estados Unidos porque en general no soy fan, no me encanta ese país, la verdad. Entonces, pues era un poco un desafío pensar en otros destinos, ¿no? Porque la mayoría de la gente que estudiaba ciencia política donde yo estudié tenían como objetivo llegar a Estados Unidos, estudiar su maestría o su doctorado en alguna universidad de las Ivy League, que son estas como las super escuelas de Estados Unidos y del mundo, tipo Harvard y tal. Ese no era mi sueño. La verdad, nunca pasó por mi mente aplicar a esas escuelas. En parte porque mi experiencia de licenciatura fue un poco traumática y yo sabía por amigos que se habían ido a estudiar a estas universidades de Estados Unidos. Ellos me contaban que pues también la experiencia de estudiar ahí era también pues un tanto traumática, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que estudiar es una actividad placentera o aprender en general es una actividad placentera que no debe de ocurrir mediante ningún tipo de procedimiento que genere sufrimiento, estrés o preocupación. Pero vamos, el punto es que yo quería estudiar en un sitio en el que hubiera un ambiente de aprendizaje positivo, que fuera como un tipo de espacio seguro donde tú pudieras
externar tus dudas o preocupaciones sin temor a que el profesor o la profesora te avergüencen enfrente de todos, ¿no? Como ocurrió mucho cuando estudiaba la licenciatura. Como ya traía digamos, background de los países nórdicos, dije, es ahora. Y ya, me dediqué a buscar programas que me gustaran en universidades de Suecia en particular. También miré algunas en Finlandia, miré otras en Noruega y en Dinamarca. Y al final opté por aplicar a 3 universidades en Suecia nada más. Apliqué a la Universidad de Gotemburgo, a la Universidad de Estocolmo y por último a la Universidad de Malmö. Al final me aceptaron en la segunda opción y pues justamente en un poco más de un mes estaré ya iniciando mis estudios de posgrado en Suecia, en Estocolmo. Lo mejor de todo es que me voy becado al 100% a estudiar la maestría. Me voy becado por una organización que se llama Swedish Institute, que es como una dependencia de gobierno sueco, que se dedica a becar, ellos le llaman profesionales globales, de 33 países del sur global. Ya haré un video después hablando de este tema, porque sé que es un tema que a muchas personas le puede interesar. Obviamente el proceso fue un desafío. Cuento brevemente que este año aplicamos alrededor de 13,000 personas y la beca la ganamos como un poco más de 200 personas. Es decir, la tasa de aceptación fue de alrededor de 1.6%, es decir, de cada 100 personas que aplican, solamente una recibe la beca. Y obviamente fue un proceso súper complicado. Yo en todo momento pues me sentía muy preocupado, estresado. Quienes me conocen saben que tengo como muy metido este síndrome del impostor, como le llaman. Yo empecé este proceso pues con bastante miedo porque sabía que a muy pocas personas les daban la beca. Y entonces yo decía como de, bueno, pues yo soy solo un mortal más, ¿qué me va a esperar? O sea, ¿qué me espera a mí? Pero bueno, como dice el meme, tuve fe como Toretto y apliqué. Dije, tengo que hacerlo lo mejor posible porque mi futuro está en juego y eso fue lo que hice. Apliqué y al final fui uno de los 7 mexicanos que se ganaron la beca, afortunadamente. Es un privilegio gigantesco y gracias a eso pues no voy a pagar un solo peso por mis estudios. Y la gran ventaja, digo otra vez, haré un video después hablando de este tema, pero una ventaja significativa que tiene esta beca es que no te obligan como a regresar a tu país de origen. Para quienes me preguntan más o menos cuál es el valor económico de la beca, pues en mi caso es de alrededor de 1,000,000 de pesos. Digo mi caso porque los precios de los programas en Suecia varían mucho. Mi máster va a ser en ciencia política, que no es de los programas más caros, pero sí hay, por ejemplo, otros programas, no sé, de inteligencia artificial o maestrías como en ingeniería, que sí son significativamente más caras que la maestría que yo voy a cursar. Estoy muy emocionado porque, como lo dije en un principio, estoy a 4 semanas de partir a Suecia, que ha sido mi sueño desde que tengo 16 años. Este es el primer video de una serie de videos que planeo hacer para documentar este viaje tan lindo que es mudarse a otro país. También lo hago y de hecho esta es mi motivación principal, lograr inspirar a más mexicanos y mexicanas o latinos, ojalá que también otros queridos latinos puedan ver estos videos para recibir un poco de orientación. Yo veo este canal como una suerte de comunidad virtual para poder ayudar a la gente que quiera irse también, porque al final yo soy un fiel creyente de que todas y todos merecemos una oportunidad en la vida y de que el lugar en el que uno nace no debe de definir ni determinar las aspiraciones de vida a las que uno puede acceder. Entonces, si tienen algún comentario o duda, pueden dejarlo pues abajo en la sección de comentarios. Siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Yo estaré encantado de interactuar con ustedes. Espero les guste este video. Espero podamos crear una comunidad cada vez más grande de personas que quieran irse a estudiar al extranjero, algún programa de maestría o doctorado, lo que sea. Nos vemos en el próximo video y muchas gracias por verme.